Un Boeing 737 desciende a toda velocidad sobre Ciudad de México, sin confirmación de tren de aterrizaje, un motor apagado y una tormenta eléctrica encima. La torre grita instrucciones, los pasajeros rezan, y el capitán descubre que su copiloto, el hombre que debía ayudarlo, puede haber causado todo. Pero lo que pasa en los próximos 7 minutos, nadie, ni tú, lo va a poder olvidar. Quédate hasta el final, porque la vida de 162 personas cambia en el último segundo. Dale like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿confiarías de nuevo en ese copiloto? Elías Montoya revisaba por cuarta vez los controles del Boeing 737-800 antes del despegue. Había algo en el aire esa mañana en Houston, un zumbido extraño, una sensación densa, como si el cielo presintiera lo que estaba por venir. A sus 54 años, era uno de los capitanes más respetados de Aeroméxico. Su voz era calma, su pulso inquebrantable. Pero esa mañana, mientras el sol apenas rozaba las pistas del George Bush Intercontinental, sintió una punzada de duda cuando leyó el nombre del copiloto asignado. Darío León, 31 años, apenas 600 horas de vuelo en cabina principal. Montoya no era supersticioso, pero no le gustaban las sorpresas. Darío saludó con cortesía, un poco tenso, la mirada demasiado fija en los instrumentos, como si ocultara algo. El despegue fue suave. A bordo, 162 almas, familias regresando a México, empresarios con laptops abiertas, una pareja que discutía en voz baja en la fila 14. El avión alcanzó los 33,000 pies. El cielo estaba limpio, pero en la radio empezaban a llegar reportes de una tormenta masiva sobre el Golfo, cambiando de rumbo con una velocidad inusual. La torre de Ciudad de México les advirtió: viento cruzado entrando por San Luis Potosí, recomendación de desvío al este, cambio de ruta autorizado. Montoya agradeció y giró suavemente el rumbo. Fue entonces cuando sonó el primer ding anormal. Una alerta suave, pero inquietante, apareció en el panel de combustible. Fuel imbalance, left wing. Algo no cuadraba. El sistema indicaba que el tanque izquierdo perdía presión, aunque no había fuga visible ni cambio en el rendimiento de los motores. Montoya revisó el panel, el radar, y pidió a Darío que informara a mantenimiento. El copiloto dudó un segundo, uno solo, antes de responder con un vago «ya lo estoy haciendo». Montoya giró la cabeza y lo miró de reojo. La transpiración en la frente del joven no coincidía con la temperatura fría de la cabina. El avión cruzaba Monterrey cuando una nueva alarma cortó el silencio. HWD Press Low, System B. La presión hidráulica caía peligrosamente. Sin ese sistema, los flaps, el tren de aterrizaje, incluso el timón de cola, podrían fallar. Montoya pidió prioridad para aterrizar en CDMX. La torre respondió: vuelo AM-231, prioridad concedida. Hay tormenta sobre el altiplano, reduzcan velocidad, descenso inmediato autorizado. Copiado, iniciamos descenso. En ese momento, un leve temblor recorrió la estructura del avión. Pasajeros comenzaron a murmurar. Algunos se tomaban de las manos. Una sobrecargo tocó discretamente la puerta de la cabina. Hay una pasajera desmayada en la fila 22. ¿Debemos anunciar algo? Montoya negó con la cabeza. Todavía no. Pero en su mente una imagen se repetía. El rostro tenso del copiloto, su respuesta ambigua, la alerta de combustible. Algo estaba mal, muy mal. Y no era solo el sistema hidráulico. Las turbulencias comenzaron a golpear justo cuando el Boeing inició el descenso a 24,000 pies. El radar meteorológico mostraba una masa densa de nubes eléctricas avanzando desde el oeste, mucho más rápido de lo previsto. Los rayos iluminaban la cabina intermitentemente como flashes de cámara en un juicio final. Montoya estabilizaba el avión como podía, pero el sistema hidráulico B seguía en caída libre.
En tierra, los técnicos no lograban enviar una respuesta clara. Cada minuto contaba. En el altavoz interno, su voz sonó firme, aunque breve. Tripulación, preparar cabina para posible aterrizaje de emergencia. Darío evitaba su mirada. Sus manos temblaban levemente sobre la palanca del tren de aterrizaje. Montoya activó el sistema manual de respaldo. La respuesta fue lenta, demasiado lenta. Luego giró hacia él y con una voz más baja que de costumbre preguntó: «¿Qué hiciste antes de abordar este avión, León?» Silencio. «¿Hay algo que no estás diciendo?» Darío no respondió. Solo tragó saliva y desvió la vista hacia el panel. De pronto, el avión dio un salto brutal hacia abajo. Una corriente descendente de aire empujó el Boeing casi 2000 pies en segundos. Varios pasajeros gritaron. Una niña lloraba desconsolada en la fila 8. El carrito de bebidas voló contra la pared de la cabina de pasajeros. En ese instante, las luces de emergencia se encendieron y el Master Caution comenzó a sonar, ensordecedor. Fire detected, right engine. Montoya giró instintivamente para apagar el sistema de combustible del motor derecho. Mientras lo hacía, notó una nueva anomalía. Las válvulas estaban invertidas, como si alguien hubiera manipulado los controles antes del despegue. «Darío, háblame ya. ¿Qué está pasando con este avión?» Fue entonces cuando el copiloto rompió. «El avión estaba en revisión. Yo lo saqué antes de que terminaran. Tenía miedo de que me cambiaran de ruta. Pensé que era un error del sistema. Lo ignoré». Montoya lo miró con una mezcla de furia y terror. Estaban volando con una aeronave que había sido retirada momentáneamente para inspección técnica. Darío, desesperado por acumular horas de vuelo para una certificación internacional, había falsificado la confirmación de alistamiento. Y ahora, 162 vidas estaban atrapadas en una máquina voladora averiada, con una tormenta cerrando los cielos sobre el Valle de México. Montoya no podía perder más tiempo. Apagó por completo el motor derecho. El avión seguía volando con uno solo, pero con un sistema hidráulico limitado, sin capacidad total de maniobra y con el tren de aterrizaje aún sin confirmación de despliegue. Los pasajeros ya sabían que algo grave ocurría. Una señora rezaba en voz alta. Un hombre llamaba por celular a alguien que no contestaba. El capitán encendió el intercom. «Este es el capitán Montoya. Estamos enfrentando una situación crítica. Les pido calma. Vamos a intentar un aterrizaje forzoso en Ciudad de México. Sigan las instrucciones de la tripulación y mantengan la fe. No he perdido un vuelo en 27 años. No voy a empezar hoy». La cabina quedó en silencio tras ese mensaje. Pero al mirar el panel por última vez, Montoya supo que había una última decisión por tomar. Y solo Darío podía ejecutarla, y faltaban 7 minutos para tocar tierra. Las nubes sobre el Valle de México eran un muro. La visibilidad bajó a menos de 500 metros. El radar de aproximación del AICM apenas captaba el Boeing 737 entre las interferencias. En la torre, la voz del controlador era tensa. «Vuelo AM-231, no hay confirmación de tren desplegado. ¿Confirman aterrizaje de Panza?» Montoya apretó los dientes. Lo sabía. A esa velocidad, con solo un motor activo, sin presión hidráulica suficiente y sin certeza del tren abajo, aterrizar sin ruedas era un juego de ruleta rusa. Un mal ángulo y el avión se partiría en dos. Pero la pista 05 derecha estaba despejada. Los equipos de emergencia esperaban alineados como un ejército silencioso. «Darío», dijo Montoya, sin apartar la vista del horizonte, «tienes que meterte en el compartimento de emergencia. Hay una válvula manual del tren. Solo puedes llegar tú». El copiloto lo miró como si le pidiera saltar al vacío.
Para llegar a esa válvula, debía pasar gateando entre los paneles eléctricos del fuselaje inferior, con turbulencia, oscuridad y una temperatura que rozaba los 0 grados. Y aun si lo lograba, tenía que girar la palanca exacta, entre decenas, sin error. Darío tragó saliva. ¿Y si me equivoco? Entonces, todos morimos. Mientras el avión descendía a 3000 pies, Darío se quitó el cinturón, abrió la escotilla tras la cabina y desapareció entre los compartimentos de acceso. Montoya volaba solo. El motor izquierdo rugía como un animal herido. Las luces parpadeaban. La torre gritaba nuevas instrucciones, pero todo era ruido distante. Dentro del compartimento, Darío forcejeaba entre tubos y cables. Cada sacudida del avión lo lanzaba contra las paredes de metal. Sus dedos temblaban. Una chispa saltó cerca de su cara. El calor del motor derecho apagado convertía ese túnel en una trampa mortal. Y entonces, la voz de Montoya por el intercom interno, apenas audible. «Darío, ahora. Gira la roja. Una vez. ¡Ya!». Con un esfuerzo final, Darío giró la palanca. Por un segundo no pasó nada. Pero luego, ¡clank! En la cabina, una luz se encendió. Verde. El tren de aterrizaje había bajado. Había bajado. Torre, AM-231 con tren abajo. Iniciamos aterrizaje. La pista apareció entre la niebla como una promesa divina. El Boeing tocó tierra con un chirrido sordo. Rebotó levemente y luego se estabilizó. Los frenos actuaron justo a tiempo. Las ruedas chirriaron. Chispas volaron por debajo del fuselaje. Durante 12 segundos el avión se deslizó sin control y cuando finalmente se detuvo, a solo 8 metros del final de pista, un silencio sepulcral invadió la cabina. Montoya soltó los mandos, cerró los ojos. En el suelo metálico, Darío respiraba agitado, cubierto de aceite hidráulico pero vivo. Los pasajeros rompieron en aplausos, llanto, gritos. Montoya salió de la cabina, caminó por el pasillo central sin decir una palabra. En su cara no había orgullo, solo el peso de haber rozado la muerte. Y el conocimiento íntimo de que ese día quien salvó a todos no fue el piloto veterano, sino el copiloto que casi los condena. A maioria das pessoas nunca verá o que um piloto vê. Nunca ouvirá aquele alarme que soa como sentença. Nunca sentirá a vibração do metal tentando segurar uma máquina de 70 toneladas com uma falha escondida no escuro. Mas hoje você chegou perto. O que aconteceu naquele voo não foi apenas um acidente evitado. Foi um confronto entre experiência e erro humano, entre arrogância e coragem. Montoya confiava em sistemas, em protocolos, em horas de voo, mas no fim, a vida de todos ali dependeu do mesmo homem que colocou tudo em risco. Darío errou, feio, mas quando a morte olhou nos olhos dele, ele não fugiu. Ele entrou no lugar mais perigoso de todo o avião, arriscou a própria vida e girou uma válvula que jamais esquecerá. Ele salvou 162 pessoas. E provou que, às vezes, o herói nasce no mesmo instante em que se reconhece o culpado. Agora te pergunto, se você estivesse lá, o que faria? Você perdoaria esse copiloto? Confiaria nele para um próximo voo? Comenta aqui embaixo. Se essa história te prendeu até o fim, deixa o like, compartilha com quem ama a aviação e se inscreve, porque as próximas histórias vão te deixar sem ar.